Filipenses, libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a leerla, perdonen hermano, desde el 2, desde el capítulo 2, del 5 en delante. No, a ver, vamos a ver, perdonen hermano, a ver cómo la tengo aquí. Filipenses 2. Sí, desde el 1 en delante la vamos a leer hasta el 8. Del 1 al 2 de Filipenses. Filipenses 2, verso 1 al 8 vamos a leer. Ya lo tienen, ¿verdad? Oiga lo que dice la Escritura, en el nombre de Jesucristo. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, oiga, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Segunda de Corintios capítulo 3, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 3. El contexto lo vamos a sacar de Filipenses capítulo 8, verso 8. Pero quiero leer esta escritura, una parte de Segunda de Corintios 2, Segunda de Corintios capítulo 3, y el verso 6, ¿ya lo tienen? Dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado en letras, en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Hasta ahí vamos a leerlo, más vamos a ir leyendo después los otros versos. Oren por mí, hermanos, en esta mañana para que Dios nos ayude, ¿verdad? Oren por mí, amado Padre, Dios de la gloria, en esta mañana estamos aquí. Señor, hemos reunido, hemos venido solamente para escucharle a usted. Yo le pido en esta mañana, Señor, que usted nos ayude por unos minutos que vamos a estar aquí, quizás no mucho tiempo. Quizás solo vamos a encabezar este mensaje, Señor. Quizás no vamos a traer una cosa que nosotros inventemos o que salga de nuestra mente. Yo le pido en esta mañana, Dios amado, Dios de la gloria, que tome el control absoluto de mi boca, de mis labios, de mi cuerpo, de mi ser, de mi corazón, de mi alma, y me tomes completamente, gran Espíritu Santo. Ya hemos leído tu palabra, ahora sujetamos en el nombre de Jesús toda circunstancia que se oponga en este culto, bajo este techo, todo espíritu contrario de duda, toda obra demoníaca, toda duda, toda incredulidad, la sujetamos bajo tu palabra, bajo el poder del Espíritu Santo en esta mañana. Toda circunstancia, duda, oh mi Cristo, lo sujetamos, Señor, en esta mañana con la autoridad del Espíritu Santo que usted nos ha dado en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, yo me someto en esta mañana al Espíritu Santo y que seas tú hablándome. Oh, mi boca, Señor, circuncida los oídos espirituales de mi hermano y mi hermana en esta mañana, y que su corazón esté dispuesto a almacenar la palabra allí en su corazón. No venimos en vano aquí, Señor, solo por venir a aguantar calor. No, yo creo que la idea no es esa. Venimos porque queremos ser mejores, Señor, y queremos aprender de usted. Gracias, mi Cristo. Ahora ayúdanos, Señor. Estamos en tus manos. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos, en esta mañana. Son las 10:25 casi.
quiero hablar en esta mañana. Dios descendiendo al mundo para revelarse. De eso voy a hablar. Dios descendiendo al mundo para revelarse. ¿Cuántos creen que Dios es espíritu? Amén. Dios es espíritu, ¿verdad? Amén. Y un espíritu no puede ser visto, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Dios descendiendo al mundo para revelarse. Que Dios añada la bendición a la lectura, ¿verdad? Que hemos leído en esta mañana. Y que Dios en esta mañana, ¿verdad? Nos revele quién es Dios, para qué vino y para qué Dios hizo a nosotros, ¿verdad? ¿Para qué nos hizo? ¿Para qué vino Dios? Y damos gracias a Dios, hermano, porque sabemos, ¿verdad? Por la gracia de Dios, quién es Dios y para qué vino, ¿verdad? ¿Verdad? A este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque, ¿verdad? El profeta de Dios dice, el asunto es que a veces tenemos que decir, ¿verdad? Ciertas cosas, ¿verdad? Y, ¿verdad? Así lo dice en este mensaje, ¿verdad? El asunto es que los ministros, ¿verdad? Dice, tienen que decir muchas cosas de cierta manera para que vayan quedando menos, dice. Pudiera causar que algunos salgan, que algunos se vayan, dice, ¿verdad? Y pudiera que algunos se vayan y otros recapaciten. Para eso es la palabra, ¿verdad? La palabra vino para eso. La palabra vino para colar la simiente y vino también para que otros recapaciten, ¿verdad? Dice, pero se hace con un propósito. Las predicaciones es con un propósito y esa es la manera de Dios. Sí, amén. Las predicaciones, ¿verdad? Son con un propósito. Ustedes se acuerdan, hermanos, allá en el capítulo, creo yo que es en el capítulo, no la anoté la escritura, creo yo que es en el capítulo 6 de San Juan, o en el capítulo 8, ¿verdad? Donde Jesús, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad? Le dijo a los, ¿verdad? Ya a los fariseos, ¿verdad? Voy a ver si la encuentro en la escritura, hermano, si esa es. Perdonen, hermano, no la traigo, pero se me vino, ¿verdad? Esa escritura, ¿verdad? De San Juan, capítulo, no sé si es el capítulo 6. Sí, capítulo 6, dice, ¿verdad que? No, perdón, el capítulo 8 de San Juan es, hermano, sí, ¿verdad? Donde Jesús, ¿verdad? Usted sabe, ve al Monte de los Olivos, ¿verdad? Por la mañana, pero ya, ¿verdad? En el verso 7 del capítulo 8 de San Juan, los fariseos insistieron en preguntarle a Jesús, ¿verdad? A preguntarle. Entonces él se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea primero en arrojar la primera piedra. Esa, hablando de aquella mujer, la pecadora, ¿verdad? Cómo a Jesús llegaron los fariseos a tentar a Jesús con aquella mujer que había cometido adulterio, ¿verdad? Y él les empezó a hablar, les empezó a decir que el que esté libre de pecado que tirara la primera piedra, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? ¿Saben ustedes? Los fariseos vinieron a condenar o a juzgar a Jesús, ¿verdad? Para hallarle alguna tacha, ¿verdad? De error, ¿verdad? Porque los fariseos no se daban cuenta que Jesús era Dios, viniendo en un hombrecito o viniendo en porción humana. Pero después que todas estas cosas acontecieron, ¿verdad? Jesús empezó a exhortar a la gente. Jesús empezó, ¿verdad? A exhortarle con la palabra y medio a decir quién era Él. ¿Cuál era el propósito de haber venido a la tierra? Jesús. Pero estos fariseos empezaron ¿verdad? A llevarle la contraria, ¿verdad? Y decirle, ¿verdad? Decirle, pero, ¿verdad? Respondieron en el verso 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo,
Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ahora procuran matarme, ¿verdad? A mí, hombre que he hablado la verdad, el cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Verdad? Y ellos vieron las obras que Jesús hacía. Amén. Pero pensaban que Jesús era un hombre común. Amén. Porque estamos hablando, ¿verdad? Dios descendiendo al mundo para revelarse. O sea que en los ojos de estos fariseos Jesús estaba velado. No podían ver quién era Jesús. Lo querían apedrear, lo querían matar, le querían acusar. ¿Verdad? Amén. Y ellos decían, no, ¿para qué? Nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. ¿Verdad? Y he venido, les dijo. ¿Verdad? Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les dijo Jesús a los fariseos. Porque ellos nacieron para no entender. Los fariseos nacieron para no entender. Los fariseos vinieron para que Dios se ocultara de ellos. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Y mucha gente ha venido al mundo y Dios no se puede revelar a la gente porque está oculto para ellos. ¿Verdad? Está oculto para la mayoría de personas allá afuera. Pero la gracia de Dios nos alcanzó a nosotros, que a Dios le ha placido y se ha revelado a nosotros. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Amén. Entonces, mire que Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, directo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, les dijo. Él ha sido homicida desde el principio, ¿verdad? Y no ha permanecido. Así les dijo Jesús a los fariseos. Que Dios nos ayude. Pero hablando de esto, ¿verdad? Como dijo el profeta, uno no puede decir abiertamente a la gente estas cosas. Yo no le puedo decir a una gente, ¿verdad? Decirle, no es que usted es un hijo del diablo, para eso vine. Abiertamente no le puedo decir porque me he hecho enemigo a la persona, ¿verdad? Pero si la gente tuviera la revelación cuando sale la prédica de aquí, la gente se da cuenta que entre líneas uno le dice a la gente que simiente es. No se lo dice abiertamente, sino que se lo dice, ¿verdad? ¿Cómo le quiero decir? En una cosa misteriosa como en parábola. Que Dios nos ayude. Amén. Porque uno no puede juzgar a la gente. ¿Sabe quién se juzga? Ellos mismos se juzgan por sus hechos. Porque el Señor Jesús dijo, el árbol por sus frutos se conoce. Entonces, ¿verdad? Hay mucha gente que vino para estar ciega todo el tiempo y ser ciega y morir ciega. Que Dios nos ayude a nosotros. Porque no saben quién es Dios. Gente que vino para no conocer a Dios, vino con un propósito para no conocer a Dios. Pero nosotros por la gracia, ¿verdad?, de Dios creo yo que nos ha revelado quién es Dios y a qué vino al mundo. Él no vino a revelarse a todo el mundo. Él no le quitó el velo a todo el mundo, sino que solamente a pocas personas les quitó el velo que había en nosotros, que no podíamos ver a Dios. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Entonces voy a decir unas cosas aquí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Hablando aquí, ¿verdad? A Jesús, ¿verdad? Lo acusaron los fariseos, porque ellos habían venido para eso. Los fariseos vinieron para eso, los saduceos, ¿verdad? Usted sabe, los fariseos vinieron para eso, para hacer un tropiezo, ¿verdad? Para que el ministerio de Jesús creciera a través de esos tropiezos. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Entonces, ¿verdad? Ellos decían que este era Belcebú, que Jesús era hijo de fornicación. Y ellos juzgaban a Jesús, ¿verdad? Y le decían, tú no eres mayor que mi padre Abraham, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, ¿verdad? Antes de que fuera Abraham, yo soy, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. De cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy, le digo.
Pero ¿qué hicieron estos hombres? Dice que tomaron piedra. En vez de creer que Jesús era Dios, en vez de decir alabar a Dios, lo que hicieron fue agarrar piedra para apedrear a Jesús. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Entonces, ¿verdad? Jesús sabía que todos aquellos fariseos no iban a creer. Que Dios nos ayude a nosotros. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Y usted lee, ¿verdad? El capítulo 6, allá más de Juan. Aleluya. ¿Verdad? Cuando Pedro, ¿verdad? Usted dice, usted lee el verso 60 de 6. Usted lee cuando Jesús empezó a, ¿verdad?, a darle duro a la gente. Y la gente empezó a ¿qué? A irse. ¿Por qué? Porque Dios estaba colando la simiente. Los que iban a quedar. Entonces, ¿verdad? En el verso 60 del capítulo 6, al oírme dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá oír? Les parece que viene dura la palabra, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Pero es la palabra. Entonces, ¿verdad? Sabiendo Jesús, ¿verdad?, en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Amén. Esto los ofende a ustedes también. Pero la simiente no se ofende, ¿verdad? Dios sabía que sus discípulos no se iban a ofender por la palabra dura que les había dicho a todas aquellas multitudes. ¿Qué les dijo Jesús? Si no me comen mi carne, si no beben mi sangre, no pueden ser mis discípulos. Ahí estaba Dios colando la simiente, sacando a los que no eran de él. Y aquellos se asustaron y dijeron, dice el profeta, quizás habían doctores ahí en medio de sus grupos de fariseos, grandes hombres, doctores, químicos. Y se preguntaron, pero ¿y este hombre quién es para que le bebamos la sangre? Y caso somos caníbales para comerlo a él. Pero Jesús no estaba hablando de esa manera, estaba hablando en una forma espiritual. Porque estos hombres eran carnales. Para eso vinieron, para ser carnales, para no entender las palabras de Jesús. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Si nosotros estamos aquí, es porque Dios nos ha llamado para creerle a Él. Para abrir el entendimiento, ¿verdad? ¿Quién es el Dios? ¿Para qué vino al mundo? ¿Para qué descendió al mundo? Vino para revelarse. ¿A quién? No a todo el mundo, sino a nosotros. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad?, les preguntó a sus discípulos, ¿esto los ofende a ustedes también? Pues si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces, esta palabra es vida. Pero no para todos. Aquí estuviera lleno. Aquí estuviera lleno porque esta palabra es vida. Esta palabra es más que el alimento que comemos. Comemos alimento los 3 tiempos para que este cuerpo viva. Pero esta palabra es más grande que el alimento que comemos, porque esta trae vida eterna al alma. Que Dios nos ayude. No entendían. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero Él dijo, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía que aún estando ahí los 12, había uno todavía que no iba a creer. Que Dios nos ayude. Necesitaba todavía, ¿verdad?, colar más. Porque Él dijo, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, pues, os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Entonces, ¿verdad?, nadie puede venir a Cristo si no lo es, si Dios no lo vio desde allá. Yo puedo forzar a la gente aquí. Yo le puedo poner una ley a cada uno de mis hermanos que son inconstantes. Yo le puedo poner una ley, pero eso de nada sirve, porque mi ley no sirve. Yo puedo, hermano, poner una ley para que la gente sea constante. Que Dios nos ayude. Amén. Porque Dios sabe quiénes son los que van a creer y los que no van a creer. Amén. Entonces que Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad? Amén. ¿Quién se encarga entonces de eso? La palabra.
La palabra se encarga de colar. La palabra se encarga, ¿verdad?, de despertar lo que hay en la persona. Amén. Si esa persona vino con una simiente de revelación, esa persona va a captar y no va a ocupar mucho. Pero si esa persona vino con una simiente que nunca se le iba a revelar la palabra, entonces esa persona va a estar allí, pero no se va a poder. El predicador no puede hacer nada. Que Dios nos ayude, solamente hablar la palabra, ¿verdad? No abiertamente, dijo el profeta, porque se dicen cosas no abiertamente, sino que se dicen conforme a la palabra. Amén. Ahora, cuando vinieron los profetas siendo la boca de Dios, ellos sí hablaron abiertamente. Amén. Porque el profeta es la boca de Dios y ellos hablaron directamente. Juan, cuando vino directo a la gente, generación de víboras, les dijo. Amén. Que Dios nos ayude. Jesús como profeta, él, ¿verdad?, habló duro la palabra. Amén. Directo. Les dijo hijos del diablo, les dijo a los fariseos. Directo, porque era Jesús. El profeta de esta edad también él habló directo. Acusó a esta generación, porque era la boca de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Entonces vean, ¿verdad?, Dios descendiendo al mundo para revelarse. Y solo voy a encabezar este mensaje, porque el tiempo corre tanto. Entonces, ¿verdad? Entonces, puede ser, dice el profeta, que algunos aquí digan: ¿quiere usted decir que Dios haría una cosa así, a propósito? Colar a la gente. O sea, que solo quede el trigo. El profeta, seguro. Él aún lo está haciendo en este último tiempo también. Hombre, si yo conozco gente, hermano, que aceptaron un tiempo conmigo y ya no están. Que se bautizaron el mismo día conmigo y ya no están. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Verdad? Ya dijimos esto, ¿verdad? Que un día, ¿verdad?, Jesús dijo entre miles de personas, ¿verdad?, si no coméis mi carne y mi sangre, ¿verdad?, No puede ser. ¿verdad?, no pueden ser mis discípulos. ¿Verdad? ¿Qué clase de declaración, dice el profeta, piensan que un médico o una enfermera o cualquier persona intelectual diría acerca de esa palabra que Jesús dijo allí? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces Jesús, ¿verdad?, para disminuir la multitud hasta que solo pudieran juntar solamente su grupo, su grupito, el que por él viene. Es que Dios no viene por las multitudes, hermano. Dios viene solamente por su grupo, por su novia, por sus elegidos, por aquellos que le han entregado el corazón a Él completamente, para que se le vacíe en ese corazón completamente. Por eso viene Jesús. Amén. Otra vez, pero no viene por todo el mundo. No. Viene por sus elegidos. Qué bueno que fuera, ¿verdad? Uy, qué gozo sería que Jesús viniera por todo el mundo. Parejo. Uy, hermano, no cupiéramos aquí. Esta iglesia fuera muy chiquita para eso. Dios nos ayude. Yo no estoy condenando con eso a la gente de afuera, porque quizás un tiempo ellos van a venir, o yo no sé. Amén. Pero hermano, y el tiempo es ya cuando corramos. La gente debe correr al Calvario. Que Dios nos ayude, porque el tiempo ya está tarde. El tiempo ya no es más, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces el profeta de Dios dice: Dios siempre en cada edad ha escogido. Dios siempre en cada edad se ha escondido detrás de un velo a los que no son elegidos. Pero a los que son elegidos se ha revelado. Amén. A usted y a mí. Yo espero que Dios se le haya revelado a usted. Amén. ¿Quién es Dios? Porque mucha gente afuera no sabe quién es Dios. Por eso hacen lo que quieren. Amén. Amén. Porque no saben, no hay temor de Dios. Aleluya. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Entonces Dios en todas las edades se ha escondido. Pero Él ha sido Dios todo el tiempo. Ven, sin embargo, Él se ha mantenido oculto del mundo, de los del mundo. Pero se ha revelado a sus elegidos. Amén. Oh, hermano, no están contentos por eso. Sí, amén. Que se le ha revelado a usted. Pero el mundo ya no sabe qué estamos haciendo aquí. El
allá andan esos brutos. Ahí van para la iglesia esos brutos. Pero el más bruto son ellos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que estamos haciendo aquí. Yo espero que usted se dé cuenta de lo que está haciendo aquí. Que no está solo por venir a sentarse ahí a escuchar. No, yo creo que usted vino porque sabe quién es. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Nosotros. Entonces, Él se ocultó del mundo, pero se reveló a sus elegidos. Como con los apóstoles en aquel día. Ahora, ese era Dios hablando en Cristo. Cristo era Dios. O Dios hablando a través de Cristo. Y Cristo era Dios. Amén. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Aleluya. Amén. Aleluya, hermano. Ahora, el hombre siempre dice ha sido de esa naturaleza. Amén. El hombre dice quiere ver físicamente a Dios. Físicamente. Pero usted no lo va a ver ahorita. Físicamente. Físicamente no lo va a ver. Porque Dios es espíritu. ¿Cuántos creen que Dios es espíritu? Amén. Y todos los que lo adoran tienen que adorar en espíritu. Con fe. Ahora, hay momentos que Dios se deja ver. Pero en una forma diferente. No como Él es. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Él no se deja ver en plenitud. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis le veremos tal como Él es cuando ya, aún la gente que muere en Cristo, ellos no lo ven allá todavía. Todavía no. Es hasta que se vaya el último de aquí. Todavía solo están ellos allá durmiendo, pero todavía no pueden ver a Dios, así como la Biblia dice, todo ojo le verá. Es hasta que se vaya el último. Los que murieron en Cristo todavía están esperando verle a Él. Que Dios nos ayude a nosotros. Ahora, ¿verdad? El hombre de la naturaleza siempre ha sido buscarlo a Él, verlo físicamente. Amén. Él siempre ha querido verlo. ¿Saben por qué el hombre se ha equivocado? Usted sabe, hermano, que el hombre quiere ver a Dios. Y usted sabe que el hombre, porque quiere ver a Dios, hace una imagen que se parezca, ¿verdad? Pero eso que hacen esas imágenes, ¿cómo saben que Dios es así? Es una imaginación. Amén. Amén. Es una idea. Ustedes han visto a que ponen a Cristo crucificado así, ¿verdad? Amén. Muchas religiones tienen así. Y ellos se hincan allí delante de esa imagen. Porque el hombre se imagina que así era Jesús, ¿verdad? Que Dios nos ayude a nosotros. El profeta de Dios dice, ¿verdad? Oiga lo que dice. Él siempre ha querido el hombre verlo. El hombre ha hecho criaturas que se parezcan a Él. Ellos se imaginan, dice. Los indios adoran al sol. Y encontramos en África diferentes formas de animales. Y demás, de arriba los postes, ¿verdad? En Alaska y en diferentes formas. Que ellos creen que esto es Dios. Por eso es que los indios adoran a cualquier cosa. La vaca, el sol, los animales. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Oh, hermano, entonces dice, oiga, miren, entonces, ¿verdad? Diferentes formas, los postes y todo eso. ¿Cómo un día Pablo, aquella vez allá en Atenas, en el aeropago, dice, y les dijo, ¿qué supersticiones son esas? ¿Qué supersticiones son esas? Ciertamente a este Dios desconocido, el cual ellos sabían que Él estaba allí, a pesar de eso, no lo conocían. Ustedes se acuerdan de la escritura en Hechos 17. Cuando Pablo llegó a Atenas, dice que hay un rótulo allí que decía al Dios no conocido. Amén. Pablo les dijo, vengo a presentarles a ese Dios. Hechos capítulo 17 creo que es, ¿verdad, hermano? Que Dios nos ayude. Amén. Cuando llegó, ¿verdad? Pablo allá a Atenas, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?
¿verdad? Esta gente estaba adorando a un Dios no conocido. Hombre, hermano, yo la pregunta es, ¿está adorando usted a un Dios no conocido? Yo creo que no. ¿Verdad que no? No están adorando a un Dios no conocido. Ustedes están adorando a un Dios que ya lo conocen quién es Dios. No creo que estén como los de Atenas otra vez. 17 de hecho, ¿verdad? No traigo esa escritura aquí. 8:23, ¿verdad? Sí. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice, allá también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien os anuncio, les dijo Pablo. El Dios que hizo el mundo. Amén. Y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, sino es honrado por manos, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas. Entonces, Dios, ¿verdad?, no necesita que le hagamos una escultura o una imagen para postrarnos allí y adorar. No. Usted puede adorar a Dios en cualquier lugar, en espíritu y en verdad. Yo les he dicho a los hermanos, aún en la milpa yo me arrodillo. Aún las hermanas haciendo allí las tortillas allí, ahí se pueden arrodillar. Y no es que están adorando el horno. No, sino que están adorando en espíritu y en verdad. Porque saben quién es Dios. Dios no está en una imagen. Dios no está en una imagen hecha por un hombre, no. Porque Dios es espíritu. Que Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad? Ni habita en estos templos aquí de 4 paredes, no. Él habita allí. Si usted le da cabida, Él habita allí, en ese templo. Porque Él dijo, somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Ya vamos a llegar allí. Ahí está el enredo en la religión. Ahí está el enredo, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Nosotros estamos hablando Dios descendiendo al mundo para revelarse, basado en el mensaje de revelando a Dios, ¿verdad? Entonces, dice aquí, aún lo encontramos también atrás como Job, allá en Job, ¿verdad? En Job 46. Job sabía que existía un Dios, ¿verdad? Él lo sabía, ¿verdad? Y no existe un ser humano en su mente cabal que no sepa que tiene que existir algo en alguna parte. Y por tanto, Job quería hablar con Dios. ¿Cuántos se acuerdan que Job quería hablar con Dios? ¿Verdad que él dijo allá, verdad? Si me diera de entrar y hablar con él. Creo que es Job capítulo 40, no sé si es allí, ¿verdad? Yo hablaría con él y me sentaría con él, dijo Job. Dios nos ayude, ¿verdad? Aún Job quería ver a Dios. ¿Y verdad que Dios se mostró a Job? Bueno, si me quieren ver, le dijo. Se le apareció a Job. Pero no se le apareció como es Dios, sino en una forma. Porque Dios a veces se aparece en formas. ¿Cómo se le apareció a Job? En un torbellino. ¿Verdad que de ese torbellino salió una voz? Pero así quiso Dios aparecérsele a Job. ¿Cómo se le apareció Dios? Adelantándome el mensaje a Moisés allá. Que Dios nos ayude, ¿verdad? No sé qué escritura es, ¿verdad? Creo que es Éxodo 33, 18. ¿Sí? Moisés quiso ver a Dios, ¿verdad? En eso, ¿verdad? Esa escritura la pueden leer ustedes en su casa. En Éxodo 33, 18. Moisés también quiso ver a Dios, ¿verdad? Y Dios le dijo que se parara sobre la peña, ¿verdad? Porque iba a pasar por ahí y él iba a ver. Moisés estaba alegre porque iba a ver a Dios.
¿Qué le dijo Dios? Métete en la hendidura de la peña porque voy a hablar contigo. Pero no lo vio corporalmente. Dice que Moisés solamente vio la espalda de un hombre, pero no le vio la cara. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Estamos hablando de Dios revelándose al mundo. Pero el mundo no quiere saber de Dios. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, se paró y vio pasar a Dios, dice. Pero solamente le vio la espalda. Estoy hablando de Éxodo, creo yo, 33, 18. Creo que es allí, ¿verdad? De un hombre. Dios estaba en un torbellino, en Job. Y Dios se apareció a Moisés en la peña. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Entonces, están aquí, ¿verdad? Amén. Amén. Nadie puede ver a Dios. Pero la Biblia dice que un día le veremos tal Como como Él Él es. es. Y para que usted lo vea, tiene que luchar por su salvación. Si no, nunca lo va a ver. O quizás lo va a ver en el día de juicio. Que Dios nos ayude. Pero al caso que vamos a ver a Dios tal como Él es. Sí. Oh, qué precioso es, hermano. Qué maravilloso va a ser eso cuando usted platique con Dios. Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Aunque hay veces platicamos con Él en oración, ¿verdad? Sí. Lo sentimos. No lo vemos. Nos habla Él, hay veces así, a nuestro corazón nos habla. Pero no lo vemos, pero lo sentimos. Amén. Entonces, Dios mismo se cambia de forma. Si usted se fija aquí en Filipenses, Él dijo, no estimando a cosas que aferrarse, Sí. pero tomó forma de ¿qué? De hombre, Amén. haciéndose igual, ¿verdad? A un hombre. Sí. No como cosa que aferrarse, dice la Biblia aquí, ¿va? Y estando en condición de hombre, se humilló. El verso 7, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Que Dios nos ayude. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oye, entonces ahí está el enredo de la religión. Ahí está el enredo. Porque el diablo es astuto, hermano. Amén. El diablo ha enredado la religión. Y creen que el Espíritu Santo es uno, que Jesús es otro, y que Dios allá en eternidad es otro. Allá está el enredo de la religión. ¿Y qué está haciendo esa gente? Está velada. Lastimosamente esa gente está velada. Puede ser que a mí hay veces que me da ganas de pegarle en la cabeza a alguien que me diga, no, que ahí está Dios allá también. Y no es que estoy condenando, ¿verdad? Pero es que Dios no se revela en personas que no obedecen la palabra, hermano. ¿Cómo se va a revelar Dios en una persona que no quiere obedecer lo que la Biblia dice? No se puede revelar. Dios se revela a aquellos que obedecen la palabra, ¿verdad? Que le obedecen a ellos, a Él. A eso se revela Dios. Amén. Imagínense que había un testimonio una vez de una niña, ¿verdad? Que no está en este mensaje, pero es un testimonio. Que dice que la niña iba alegre cantando y le salió un incrédulo ahí, un anciano, y le dijo, ¿para dónde vas, niña? Voy a alabar a Dios, le dijo. Le dijo, ay, niña, te tienen engañada. ¿Quién ha visto a Dios? Le dijo. Pero vi que esa niña era lista, más que cualquiera de aquí. Perdone. Mire que esa niña se agachó y cortó una hoja de grama. Y le dijo, yo aquí miro a Dios, le dijo, al incrédulo. Yo aquí miro a Dios en esta hoja de grama, le dijo. Y el incrédulo se reía más. Entonces le voy a hacer una pregunta, le dijo la niña. ¿Quién hizo esta hoja de grama? Ahí le cerró la boca al incrédulo. Porque no supo contestar quién hizo esa hoja de grama.
Y mire que aquel, no sé si ese hombre por eso se convirtió a Cristo, por el testimonio de aquella niña. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Entonces, ¿dónde está Dios? Si usted no lo ve físicamente, pero lo puede ver en la naturaleza. Lo puede ver en un ave que canta allí cuando viene a su casa a cantar. No lo lajeo, que no sea grosero, hermano. No, yo he visto hermanos que de puro gusto, la que le den la nariz con la misma mulera, de puro gusto lajean a los pájaros. No, hombre, hermano, si en ese pajarito es capaz, Dios se lo manda allí a cantarle en la mañana a usted, para que lo alegre. Aleluya. Ahí puede ver a Dios usted en ese pajarito, en esa palomita. Tan lindo que cantan en la mañana, que un pajarito amarillo, ¿verdad? En la mañana. Oye, hermano, digo yo. Ahí está Dios en la naturaleza. Ahí puede ver a Dios usted. Mire que un día a la esposa de hermano Abraham, cuando la esposa de hermano Abraham murió en aquella inundación, dice que un día él estaba llorando, destrozado por su esposa y su hija, porque el hermano Abraham, como hombre, era un hombre pues normal igual, tenía sentimientos, y él estaba destrozado porque aquella inundación mató a su esposa y a su hija. Y él estaba llorando en su casa, él solo, dice. Y de repente vino una palomita, cerquita donde él, y empezó a cantar. Dice que él ya no lloraba de alegría, sino que de gozo, porque Dios le había mandado a aquella palomita a cantar de allí, porque él estaba destrozado. Y él dijo, gracias, Señor. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Es por eso, hermano, que cuando llegue un pajarito a su casa, hermano, déjelo, hermano. Ellos son creación de Dios. Amén. Yo tengo una ulera, pero no es para darle a la morra. No. Yo le para espantarlo, para allá a la milpa. Ya no le compro. Amén. Pero animalitos son creación de Dios que le gusta. Y Dios manda a Dios para cantarle a uno, hermano. Hombre, si lo va a matar, cómaselo. Pero solo por matarlo no. Perdonen, hermano. Entonces, ¿verdad? Vea qué tremendo. Entonces dice el profeta aquí. Dios mismo se cambia de forma. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Así como cuando se cambió allá con Job, en un torbellino. Con Moisés, ¿verdad? Él se cambió de forma de un hombre, pero no le vio la cara a Moisés, sino que solamente la espalda. ¿Verdad? Y también dice aquí, si ustedes se fijan, también como allá, ¿verdad? Eliseo. Allá en Dotán, en aquella escritura en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15. ¿Verdad? El siervo no podía ver. Cuando, ¿verdad? Aquello, ¿verdad? El ejército venía a invadir a Eliseo, ¿verdad? Y era, ¿verdad? Y eran aquel ejército armado. Pero Eliseo no estaba viendo el ejército. ¿Sabe qué miraba Eliseo? En los árboles. Una gran ejército en carruajes encima de los árboles, rodeando a Eliseo. Pero aquel siervo estaba temblando porque miraba más los enemigos. Pero Eliseo le dijo en una oración, Señor, ábrele los ojos a este mi siervo para que mire que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y le abrió los ojos a Jesse, ¿verdad? A Jesse. Y miró Jesse carros en los árboles, el ejército de Dios guardando Eliseo. Allí se mostró Dios en el ejército de carruaje. Pero Jesse no podía ver. Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Tuvo que orar por Jesse para que le abriera los cojones. Que Dios nos abra los ojos a nosotros, hermanos, que solo somos miedo. No, hermano. Son más los que están con nosotros. Así dice la Biblia. Que Dios acampa alrededor de los que le temen. Pero es de los que le temen. Que Dios nos ayude y nos defiende. Amén. ¿Cuánto nos ha defendido el Señor a nosotros, hermanos? Cuando usted va a la capital. Cuando usted va a la capital, hermano, es fijo que si no está el ángel,
le roban las cositas, pero como el ángel ahí va, lo defiende a usted. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. A nosotros, hermanos. Voy adelantándome un poquito aquí. Amén. Entonces, así que lo que quiero decir es que Dios, que siempre fue, Él está aquí. Lo único que hizo cuando Él se hizo hombre fue cambiar su máscara o su manera. Ven, Él se cambió en morfo. Dice, Él mismo se cambia de lo que Él era a lo que Él es. O sea, cambia de máscara, de una escena a la otra. Es como un drama, ¿verdad, hermano? Sí. Si usted va a un ¿cómo le llaman a eso, hermano? A un teatro. Sale ¿cómo le llaman? Un actor vestido de una cosa y vuelve al telón y se vuelve a vestir Otro vez. de otra cosa, pero es el mismo personaje. Sí, amén. Ese es un drama. Entonces Dios aquí dice como una forma de drama, Él se cambia de forma. Pero es el mismo Dios. Amén. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Nosotros. El mismo poder. Que Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Amén. Amén. Entonces, así es Dios. Él se cambió allá de una columna de fuego a una nube. ¿Verdad? Allá en el pueblo de Israel. Luego Él se cambió de eso, de nuevo, en espíritu. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. En espíritu. ¿Me están entendiendo? Para que Él pudiera habitar en el hombre. Ahora, allá era una columna. Pero ¿qué tuvo que hacer después que de Pentecostés? Después que Él resucitó, ¿qué tuvo que hacer Él? Mandar a su espíritu. Ahora, no quiere decir que el espíritu era otro Dios de la Trinidad, no. El espíritu era el mismo Dios, solamente cambiándose de forma. Pero ¿para qué quería Dios mandar su espíritu? Para morar aquí, en el corazón. Amén. Pero era mismo Dios. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces solamente Dios revelándose. Allá en Pentecostés empezaron 500. Amén. Pero fueron disminuyendo hasta que solo quedaron 120, que eran los elegidos que iban a recibir el poder de Dios en su corazón. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, vea, hermano, esta es una escuelita dominical. Entonces, vean, así es Dios, en espíritu. Ahora el hombre, Dios realizando en el hombre lo que Él realmente era. Jesucristo era Dios, actuando en un hombre. Eso es lo que era Él, Jesucristo. Él había cambiado de columna de fuego y luego había entrado, lo cual fue un velo en el desierto que escondió a Dios en Israel. Moisés vio la forma de su cuerpo, pero realmente Él estaba escondido todo el tiempo detrás de una columna de fuego, lo cual era el lobo que salió de Dios. Y eso lo voy a explicar otra vez. ¿Qué significan esas palabras? Logos. Elohim. Elohim quiere decir lo que era en el principio. Y el logo era la forma en que Dios se mostraba a los profetas allá. Que Dios nos ayude. Un logo, una sustancia, pues. Pero siendo el mismo Dios. El logo salió de Dios. O sea, la sustancia salió de Dios. Ahora encontramos aquí, dice que desde Pentecostés Dios no ha estado actuando en el hombre. Ahora, Él está actuando a través del hombre. Él está actuando en un hombre. En ese entonces, Jesús, ahora Él está actuando por medio del hombre que Él ha escogido para ese propósito. Dios en la forma de hombre. Él mismo se cambió de forma. De un hombre. De Dios a forma de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesús. Jesús, amén. Él no podía bajar en una columna porque
porque ya no estábamos en aquella dispensación del pueblo de Israel. Él tenía que bajar como lo prometió, como lo hablaron sus profetas. ¿Qué dijo Moisés allá en Deuteronomio? Él os levantará profeta igual que yo. ¿De quién estaba hablando Moisés? Estaba hablando de Jesús. Amén, amén. Pero no que era un profeta. Él vino como profeta, como hijo de hombre, como Ezequiel, ¿verdad? Amén. Él vino como hijo de hombre, como profeta, pero era Dios mismo. ¿Me están entendiendo? Amén. Dios mismo mostrándose. Sí, amén. Que Dios nos ayude a nosotros. Sí. Yo sé que esto lo duele, hermano, pero perdone, ¿verdad? Es que es algo bueno. Entonces, son enseñanzas para que usted no se deje engañar. Esto es escuela dominical de primer grado. Para que usted no se deje engañar, hermano, que le diga, hermano, y entiendo allí. Uy, pero ahí no creen en el Espíritu Santo. ¿Cómo? Y la gente como no ha entendido se deja tragar. No, hermano, no vaya ahí porque ahí no creen en el Espíritu Santo. Vaya. Ahí no solo creen en Jesús, dice. Solo Jesús. No han yendo allí. Porque no han escuchado la verdadera revelación que Dios ha mandado en esta edad. Hombre, si Dios hubiera querido dejar enredada, la gente la hubiera dejado enredada. Pero Dios sabía que no podía quedar la gente enredada, un remanente, una simiente aquí en el mundo. Los hijos de Dios no podían estar enredados, creyendo que Dios son tres personas. No podía ser ese enredo del diablo. Pero son artimañas de Satanás, partiendo a Dios en tres. Eso apareció allá en Nicea, Roma, en el año 300. Cuando Constantino, ¿verdad?, unió a las iglesias y les metió eso en la Trinidad a la gente. Pero vi que aún ahí había un remanente que no creyeron en eso, porque Dios hacía venido trabajando. Y ha venido a surgir en esta última edad, creyendo la palabra, que Dios es uno. Como Moisés allá le dijo, como Dios le dijo a Israel: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Amén. Así dijo allá en Deuteronomio. Vaya, métale Trinidad a los israelitas, no lo van a sacar aliado. Aquí los gentiles que somos, que nos meten cualquier cosa, porque no leemos la Biblia. La mayoría de religiones, hermanos, están engañadas, están ciegas, están velados, porque Dios nos ha revelado a ellos. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Amén, amén. Voy terminando. Entonces, miren, que se les quede esto, hermano. Él vino en tres nombres. ¿Qué les voy a preguntar? Él vino en tres nombres. O sea, no, Él vino en dos nombres. Pero en el último va a venir con un nombre. Como el hijo de David. Pero va a ser en el milenio. Pero Él va a venir en tres nombres. Él vino en el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y Él vino en el nombre, dice, Él vino en el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre, Él va a venir en el Hijo de David. Y Él vino en el Hijo de Dios. Tres nombres, tres hijos, pero siendo el mismo Dios. Ahora Él vino primero en el Hijo de Hombre. Porque Él era un profeta, ¿verdad? Porque Dios llamó allá a Ezequiel, oh hijo de hombre. ¿Ven? Jesús nunca se refirió a sí mismo como hijo de Dios. Él se refirió de sí mismo como hijo de hombre. Porque esa es la escritura, que no puede ser quebrantada. No se puede quebrantar la escritura, ¿no? Sí. Toda la palabra debe ser así, de esa manera. Que yo lo creo, de esa manera. Es que tiene que ser no porque yo la crea, sino porque es palabra de Dios. Porque no solo es creerla, ¿verdad? Sino es vivirla. Usted vive la palabra. Esté seguro que usted cree la palabra y vívala. Yo me alegro que los hermanos que, aunque no sepan leer, saben quién es Dios, hermano. Que se paran por eso, que
Dios es uno, con 3 atributos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero siendo el mismo Dios. Amén. Amén. ¿Quién les enseñó a esos hermanos que ni leer pueden y saben qué hacían? Fue que Dios se les reveló. No fue porque alguien se lo metió así, con una inyección allí. No, fue porque Dios se les reveló a ellos. Y no creo que se han engañado ya este tiempo. Bautícese otra vez, hermano. Mire que usted está mal bautizado. En el nombre de Jesús está mal bautizado. Ay, Dios mío. Qué desgracia que hermanos que estuvieron aquí y volvieron a bautizar en los títulos. Qué desgracia, hermano. Y algunos que están allá Uy. en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron con la escritura? Como dicen los mandamientos, tomaron el nombre de Dios en vano. Amén. Tomaron el nombre de Dios en vano. Sí. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Porque Dios se nos ha revelado quién es Dios. Que Dios nos ayude. Solo voy a leer esto para que nos vayamos. Entonces, ahora Él vino en el Hijo de hombre, porque Él era un profeta, ¿verdad? Jesús nunca se refirió a sí mismo como Hijo de Dios. Él se refirió a sí mismo como Hijo de hombre, porque la Escritura no puede ser quebrantada. Amén. Que Dios nos ayude. Entonces, ahora, noten. Entonces, ¿cómo vino Él? Tuvo que venir como Hijo del hombre. Porque la Escritura dijo que Él que así lo haría. Y Dios les levantó un profeta. Deuteronomio 18:15. ¿Verdad? Oh Israel, ¿verdad? Jehová vuestro Dios os levantará un profeta igual a mí. Así que Él no tuvo que venir llamándose el Hijo de Dios, porque no era esa la dispensación. Él era el Hijo del hombre, profetizando para cumplir y revelándose a ellos todas las cosas que habían sido hechas, y tipificó lo que Él era. Entonces, Él estuvo en la tierra como Hijo de hombre. Ahora, ¿cuándo fue Hijo de Dios? Cuando Él fue crucificado en la cruz del Calvario. Entonces cambió de ser Hijo de hombre a Hijo de Dios. Después de la crucifixión, entonces Él se convirtió en Hijo de Dios. Amén. Amén. Pero no era que era otra persona. Era Dios mismo, viniendo a salvar a su pueblo a través de un hombre llamado Jesús, pero era mismo Dios. Ustedes entienden esto, hermano, ustedes saben esto todo. No hay necesidad que yo lo vuelva a repetir. Pero es que hay que acordarle, porque hay gente que está dudando todavía. Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Entonces dice aquí, ya para ir terminando, miren a aquella mujer, Sirofenicia, que corrió a él, dijo, tú, hijo de David, le decía a aquella mujer, ¿verdad? Aquella mujer allá. Sí. Amén. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y usted cree que Jesús se dio la vuelta y le dijo, ¿qué quiere? No. ¿Por qué creen que Jesús no le hacía caso a aquella mujer cuando aquella mujer decía, hijo de David? Porque no era la dispensación todavía de ser hijo de David. Porque no ha llegado el milenio. Jesús no le hacía caso a aquella mujer. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que le dijo, Señor, ten misericordia. Ahí se la volteó a ver. Porque todavía no ha llegado la dispensación de que Él sea el hijo de David. Es hasta después del milenio. Él viene como hijo de David. Después que nos hayamos ido aquí en un arrebatamiento, en el milenio, Él viene como hijo de David y se sentará en el trono de David. Jesús mismo. Pero va a ser en el milenio cuando Él venga como hijo de David. Porque todavía no ha ocurrido el arrebatamiento. Ahora, ya cuando el arrebatamiento ocurre y nosotros nos levantemos, viene el milenio y entonces Él desciende como hijo de David con su reina. ¿Quién es la reina? La novia. Se siente en el trono de David con su novia, con su reina, con su esposa. En el milenio. ¿A qué se sienta ahí? A reinar, a juzgar a las naciones, así como David lo hacía, con rectitud, con vara de hierro. Pero va a ser en el milenio. Por eso que a aquella mujer Jesús no le hacía caso. ¡Hijo de David!
Hasta que le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Aquel centurión le dijo, Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero la atendió rápido. Pero aquella mujer, hijo de David, hijo de David, hijo de David, no le hacía caso. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Nosotros. Amén. Póngase de pie. Ahí voy a dejar este tema. Para que sigamos el otro. Si Dios nos ayude el otro domingo. Entonces, miren, esta mujer gentil no tenía derecho a él como hijo de David. Ahora, el ciego Bartimeo, ven, él era judío. Él sí tenía derecho. Él vino como hijo de hombre. Ustedes tienen que saber estas palabras y estas cosas, miren. Entonces, luego, después, cuando vino el Espíritu Santo, él fue entonces el Hijo de Dios. Dios es espíritu. Y él fue el Espíritu Santo, Hijo de Dios. Y vivió a través de las edades de la iglesia como Hijo de Dios. Ahora, en el milenio, que se les quede esto, él va a ser hijo de David, pero en el milenio, sentado sobre el trono de su padre David. Él entonces, hasta entonces, va a ser hijo de David. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Recuerde, él entró, hijo de Dios, en la edad de la iglesia, la Odisea. Ahí en la última edad, entró como hijo de Dios. Pero ya, cuando Él nos redimió a nosotros, que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Él dijo en Lucas que sería revelado otra vez como hijo de hombre, Sí. ¿verdad? Sí, amén. No ven, el Hijo del Hombre será revelado, ¿verdad? Entonces, Él cumplió. El profeta cumplió lo demás. Las escrituras se entrelazan perfectamente. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Hijo de David, ¿qué fue? Es el mismo Dios todo el tiempo, solo cambiando su forma en morfe. Él solo lo cambia. Es un gran drama para Él. Está actuándolo. Aleluya. ¿Escondiéndose de quién? De los que no van a entender nunca. Revelándolo. Pero a los que Dios le reveló, esto les es fácil. Sí, Pero el que no se le revele, va a estar ahí. siempre. Pero espero que Dios se le revele a todos. Amén. Para que no vayan a ser engañados. Cuando la gente no se le amanece la palabra, va a andar de aquí para allá, hermano. Porque no va a hallar el alivio para el alma. Pero cuando uno encuentra el alivio para el alma y sabe quién es Dios, ahí se establece. Se queda. Sabe que es la palabra. Amén. Pero la gente que no vino para eso va a andar así. Mi iglesia, mi iglesia. Ya por último, no. Nada. Nada. Damos gracias a Dios, por hermano, porque Dios nos reveló estas cosas. Amén. ¿Quién es Dios? Sí. ¿Qué debemos hacer? Todo lo que hagamos de hecho de palabra, ¿cómo lo vamos a hacer? En el nombre de Él. Cristo. Todo lo que hagamos de hecho de palabra lo vamos a hacer en su nombre, porque Él tiene un nombre. Amén. No como los católicos, para que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o los otros hermanos. No, hombre, si Él tiene un nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Y en el Filipenses que leímos ahí dice que Él, ante Él se doblará toda rodilla. En ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y confesarán que Jesucristo es el Señor. Amén. Facilito, hermano. Sí. Lo que pasa es que la gente no le pone atención a la Escritura. Sí. Dios les bendiga. Amén, hermano. Sus oraciones esta semana. Sí, aleluya. Oremos. Hagamos un nudo, hermano, orando. Mire, en la casa, ore, hermano. Oremos, que sea 10 minutos allí, apártese un momentito, aunque yo sé que el chihuín no lo va a dejar, pero ahí métase allí. Que sea 10 minutos. Enciérrese allí, como dice la Escritura de Mateo 6. Cerrar la puerta. Cierre la puerta. Métase a orar. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. A ver que vamos a estar victoriosos. Hoy no se durmieron bien. Gloria a Dios. Amén. Y aquí se ve todo. De repente voy a poner esa cámara para allá. Y ahí va a aparecer dormido. Y en vivo. Pero no les quiero faltar respeto. Nada, me cae espiritu, no hay que respetarlo, hermano. Dios les bendiga.
Amén. Vamos a orar y vamos a reconciliar con el Señor, hermano. Amén. Vamos a orar, amado Dios, Padre de la gloria, en esta preciosa mañana. Te damos gracias por este momento, estas cortas palabras, quizás entrecortadas, Señor. Quizás no el mensaje como está aquí escrito, pero Padre, hemos tratado de hacer, Padre, su voluntad perfecta. Ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, el resto del día. Ayúdanos esta semana, Padre, que entramos, Señor. Oh, bendiga a mi hermano y a mi hermana en esta mañana que se hizo presente aquí al chat. Porque esta es una batalla, pero es la victoria más efectiva que usted nos ha dado hoy, Señor, de venir al culto y salir bendecido a través de la palabra, Padre. Bendiga la vida de mi hermano y mi hermana esta semana, Señor. Bendiga a sus hijos, Señor. Bendiga a su parentela, bendiga a su familia. Todos los hermanos que están aquí, ayúdalos. Aquellos hermanos que están enfermos, Señor, que están desanimados, descarriados, ayúdalos, Señor, también a ellos, Padre. Oramos por ellos en esta mañana, Padre, que usted les ayude. Oramos, Señor, por aquellos que están velados todavía, que usted no se les ha revelado, Padre. Yo espero que usted se les revele a esas personas que no saben quién es Dios, creen que Dios es juguete, que pueden hacer cualquier cosa, que pueden ir a bailar, que pueden hacer cualquier cosa, porque no saben quién es Dios, Padre. Pueden vestirse como quieran, porque no saben quién es Dios, pero Dios es santo. Y tú quieres que nosotros seamos santos, como tú eres santo, Padre. Sé santo como vuestro Padre Celestial es santo. Ese es Dios, Padre. Nosotros queremos ser como Dios, Padre. Ayúdanos, porque no somos perfectos. Fallamos a cada momento, pero usted nos comprende que estamos confesándole nuestras fallas a cada momento, Señor. Yo confieso delante de ti mis errores, Señor, esta semana que ha pasado. Échalos al mar del olvido, Padre. Y de aquí para allá esta semana guárdanos de todo mal. Líbranos de toda tempestad. Líbranos de toda acechanza del diablo. Guárdanos esta semana, Señor. Que se haga su voluntad, Padre. Libra, ayuda a mis hermanos que están en problemas. Ayuda a mi hermana que están en problemas en los matrimonios, Señor. Oramos en esta mañana, Padre, por esos problemas. El alivio haya venido a estar aquí, a recibir bendición. Oramos por aquellos al otro lado de la pantalla que tienen problemas familiares también. Oro por matrimonios que están a punto de deshacerse, Padre. Tú no quieres eso, Padre, porque lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Padre, ayuda a mis hermanos y mis hermanas, Señor. Sé que no es fácil una empresa en un matrimonio. Es una vida diaria de lucha, Padre. Pero usted ha prometido estar con nosotros todos los días, Padre. Ayúdanos a afianzarnos y a creer en su promesa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre, para honra y gloria de su nombre. Gracias en esta preciosa mañana.